Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. 90 años en el corazón de Costa Rica, Radio Monumental. Muy buenos días, amigo y amiga que está en sintonía de Radio Monumental, la Radio Costa Rica. Está usted en sintonía de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina que llega a su casa, a sus vehículos, a su lugar de trabajo todos los días sábados de 9 a 10 de la mañana. El día de hoy vamos a hablar, ya en programas anteriores le hemos dedicado unos espacios a la sensibilización y a hacer un poco de conciencia sobre lo que le pasa al planeta, por lo que este sábado vamos a conversar más de acuariofilia. Vamos a entrarle a un tema de uso frecuente o situaciones muy del día a día en nuestros acuarios. Pero antes de entrar en el tema ya de fondo, quiero darle los buenos días a nuestro compañero y presidente de la asociación, don Ricardo Calvo. Buenos días, Ricardo. ¿Qué tal, don Hernán y amigos que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Monumental, la radio de Costa Rica 93.5 de la frecuencia modulada? Muy buenos días, gracias por ser parte de este programa, de esta iniciativa llamada Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos, que es una organización sin fines de lucro que busca concientizar a las personas que nos escuchan a través de este espacio sobre los esfuerzos de conservación, sobre los esfuerzos de buenas prácticas de acuarismo y demás esfuerzos que tengan beneficio a nuestros recursos naturales y recursos marinos. Hoy acompañados de Roger Lizano Sauto en el Control Master Monumental, dándole gracias al Creador porque nos da la oportunidad de mantener un espacio como este que estamos próximos a cumplir un año, don Hernán, que tenemos la conversación pendiente de cómo vamos a celebrar este aniversario de Acuariofilia Marina. Estamos ya muy pronto a cumplir un año, agradeciéndole por supuesto a las entidades de esta gran emisora, la Radio de Costa Rica, por darnos este espacio. Hoy, como ya lo decía usted, y tomándonos este cafecito, tenemos un programa muy interesante sobre un tema que nos llama a reflexionar acerca de los cuidados que hay que tener en nuestro acuario, no solamente cuando lo arrancamos, sino cuando un acuario es maduro también por diferentes cambios que se puedan dar drásticos. Un tema que se las trae muchísimo, pero voy a dejar a usted, don Hernán, que sea el que oficialmente nos lleve a este tema. Es correcto, Ricardo. Vos hablabas ahora de buenas prácticas. Y nuestra asociación se caracteriza por formar acuaristas responsables. Eso quiere decir que no se trata de tener un coral o se trata de tener un pez por tenerlo y que de la obra y gracia de la suerte el pez o el coral sobreviva. Se trata de tenerlo en condiciones que reproduzcan su entorno natural, que le den una muy buena vida a ese organismo marino. Y para que eso se pueda lograr, nosotros en el pasatiempo tenemos que realizar diferentes conductas, actuaciones que nos permitan que ese ecosistema que es cerrado y que depende en un 100% de nuestras prácticas, se lleve de la mejor forma. Porque cuando no se lleva de la mejor forma, vienen los dolores de cabeza, vienen los problemas. Y por ello hoy queremos abordar el tema de dos algas que son muy frecuentes en el pasatiempo y que molesta mucho verlas presentes, que es el alga de las diatomeas y de la cianobacteria. Vamos a empezar con el de la cianobacteria. Entonces, si usted está pasando ahorita con un problema de cianobacteria o de diatomeas, no se separe de Radio Monumental porque hoy vamos a estar conversando precisamente ese problema para que usted pueda resolverlo. Y don Hernán, yo le hago una pregunta para que usted nos ordene aquí la mesa de conversación. ¿Las algas en los acuarios son malas en todo momento? A ver. ¿O tienen sus diferentes usos también? No, a ver, es que la cianobacteria y la diatomea lo vamos a ver más adelante cuando entremos a fondo en el programa, pero la diatomea forma parte del plancton marino y la cianobacteria es
un eslabón entre la bacteria y el desarrollo de algas. Es de los primeros habitantes de la Tierra con miles de millones de años, Ricardo. Pero en las algas también tenemos las macroalgas y cumplen roles fundamentales en nuestro acuario. Así como en los bosques, pues tenemos árboles que van a capturar el dióxido de carbono y nos van a entregar como un subproducto del oxígeno, las macroalgas también cumplen ese rol. Lo mismo con estas dos algas que estaba refiriéndome ahora anteriormente. El problema en nuestros acuarios es cuando se nos salen de control, porque ellas siempre van a estar presentes. El problema es que cuando se multiplican de tal manera, comienzan a generar unos problemas, no solo estéticos, sino de irritar a los organismos, principalmente corales, que están en nuestros acuarios. Entonces, hoy queremos conversar sobre esto. Lo primero que tenemos que tener claro es que más allá, en el caso de las cianobacterias, más allá de tener un aspecto desagradable en nuestros acuarios marinos, la presencia de cianobacteria nos dice mucho sobre la calidad que tiene el agua de ese acuario. Y por supuesto que la mejor cura contra la presencia de la cianobacteria y las diatomeas es la prevención. Es decir, pasa por un proceso de prevención, pasa porque estemos haciendo de forma regulares análisis o test en nuestros acuarios para ver los niveles de nutrientes, fosfatos, en el caso de la cianobacteria, de los nitratos y de los fosfatos, de que estén siempre en los parámetros que recomendamos en nuestros diferentes programas que llevamos de acuariofilia marina, y que esta presencia de nitratos y fosfatos debe de existir porque son fundamentales, pero tienen que estar en un balance recíproco unos y otros. Entonces, la cianobacteria siempre va a estar presente en nuestros acuarios y siempre va a tener o va a andar buscando un detonante que haga que se multiplique y se esparza desagradablemente por el acuario. Pero debemos entender que tanto la cianobacteria como la diatomea son parte normal del acuario y siempre van a estar presentes durante todo el proceso que tengamos un acuario. Es muy normal y es parte natural que vayan a estar en el proceso de ciclado. Es decir, cuando un acuario no es maduro, van a estar presentes. Y podemos decir que del día 0 al mes 6 es muy normal que las encontremos en el acuario de una forma visible y hasta desagradable. Pero tenemos que entender que eso es parte de un ciclo que está llevando a cabo ese ecosistema artificial y tiene que llegar a madurar, tiene que llegar a armonizarse para que lo veamos como todo lo queremos tener, algo estéticamente agradable y con vida próspera que se esté desarrollando. Pero tenemos que pasar por esa etapa, no hay forma de brincársela. Podríamos eventualmente echar mano de parches para que no se vean tan feo, pero la solución no es esa. La solución es que tenemos que entender que hay un ciclo que se tiene que cumplir y que el acuario tiene que madurar. Podemos echarle algunos remedios que debemos de tener claro, van a ser parches. La forma ya donde uno dice, ya no la volví a ver, es cuando un acuario está maduro y tenemos en armonía los elementos que son de lo que vamos a conversar en los siguientes minutos. Entonces, don Hernán, para retomar esto que usted está diciendo, si yo soy una persona que quiero hacerme de un acuario marino y voy a una tienda y les digo que me vendan un acuario, ¿en ese acuario puedo yo llegar a mi casa y ya introducir peces, introducir corales si quisiera? ¿O debe haber un proceso de espera, de paciencia para poder tener el acuario en condiciones ideales? Correcto. Si se perdieron alguno de los programas en donde abordamos este tema, no se vayan a preocupar, porque en el sitio web de la asociación www.asocan.cr.org vayan a la pestañita que dice podcast y ahí van a encontrar todos nuestros podcasts. Van a encontrar uno que está referido a lo que es los primeros pasos.
fueron 2 programas que dedicamos a los primeros pasos que tratan de cómo montar el acuario. Y vamos a encontrar en términos generales, para no ahondar sobre estos programas que les estoy invitando a escuchar, que hay un proceso, Ricardo, de ciclado que se llama, que puede durar 45 días o menos según diferentes acciones que podamos emprender, a partir del cual, cuando comienzan a desaparecer la presencia de picos de amoníaco y de nitritos, aparece el nitrato. No solo ya eso nos dice que podemos meter los primeros organismos, sino que también vamos a comenzar a ver la aparición de algas. Entonces, montaste ese acuario el primer día, vistes una arena blanca, pulcra, pusiste unas rocas que hiciste ahí con carbonato de calcio y una estructura lindísima, prendiste esa lámpara y ese acuario se veía impecable, un color azul bien bonito tenía esa agua. Pero a las semanas comienzan a aparecer algas color marrón, moradonas, rojizas, color ladrillo, verdosas, etcétera. Sobre la arena o el sobre la arena que pueden comenzar a cubrirlas, y esas pueden ser la cianobacteria o puede ser la diatomea. Ahorita nos vamos a concentrar en el tema de la cianobacteria. Sí es bastante molesto ver la presencia de esas algas porque es estéticamente bien desagradable. Y el olor inclusive es característico también. Sí. Podemos percibir un olor en el agua diferente. Sí, correcto. Bueno, entonces lo primero que debemos de entender y quiero hacer la separación es que si el acuario está recién montado, o sea, tiene menos de 6 meses, está en un proceso de maduración, la cianobacteria y la diatomea es un proceso natural que vamos a tener que pasar. Pero cuando el acuario es maduro y se presenta la cianobacteria y la diatomea, por eso decía al inicio que ello nos dice mucho de la calidad que tiene nuestra agua. ¿Por qué? Porque esa agua tiene algunos parámetros de orden químico y físico que están promoviendo la aparición de estas desagradables algas. Y en el caso de la cianobacteria tenemos que prestar especial atención en nitratos y fosfatos principalmente, por el lado de la parte química y por la parte física, en el espectro de iluminación y los flujos de agua que haya dentro del acuario. Que eso me lleva a una pregunta, don Hernán. Es que si yo tengo un acuario nuevo y llego a alcanzar ese balance en los elementos del acuario y ya tengo ¿verdad? Amoníaco indetectable, nitritos indetectables, niveles muy bajos o indetectables de nitratos y fosfatos, ¿puedo llegar a desarrollar un problema de algas con el tiempo? Sí. Uno puede tener todo en parámetros. Lo que estamos haciendo con eso es minimizando la posibilidad de problemas, pero eso no significa que estos problemas no se puedan presentar. Probablemente se van a presentar, pero su presencia no va a ser tan agresiva si tuviéramos las cosas descontroladas. Entonces, en el caso de la ciano debemos entender primero que la llamamos alga, pero que realmente no es un alga verdadera. Es como yo decía al inicio de la conversación, que es un intermedio, un eslabón ahí entre la evolución de las bacterias y las algas. Es un organismo unicelular sin núcleo que es capaz de realizar un proceso de fotosíntesis, por eso es que se le asocia a las algas, ¿verdad? Y a su vez sintetizar sus propios alimentos. Es de las formas más antiguas de vida que existen en el planeta y por tanto no nos debemos de extrañar de que sean de los primeros que van a aparecer en el acuario. Se calcula que pueden tener 3.5 billones de años de existir en la Tierra. En el griego, ciano significa azul. Entonces hay es gente parte que le llama de los colores, sí. Es un alga que puede alcanzar tonos algas azulados. verdiazules. Es correcto. Entonces, la cianobacteria, al igual que lo haría un alga verdadera, ¿verdad? Va a producir un desecho o un producto
que es oxígeno como resultado de ese proceso de fotosíntesis. Y para hacer ese proceso de fotosíntesis, obviamente también va a requerir la presencia de luz. Y ese proceso de fotosíntesis para el caso laciano es más eficiente en ciertos espectros o longitudes de onda de nuestra iluminación. Va a requerir de dióxido de carbono también, por tanto, y de nutrientes que va a consumir como parte de su alimentación, que van a ser básicamente compuestos nitrogenados, carbono, fosfatos, y que le van a hacer prosperar en nuestro acuario. Si tenemos estos elementos en abundancia, mayor va a ser el proceso. Por eso siempre ella va a estar. El problema es cuando la calidad del agua de nosotros está un poco afectada y entonces promovemos su aparición. Durante el día, mientras tengamos la iluminación en el acuario, ella va a realizar su proceso de fotosíntesis. Y en las noches lo que va a hacer es la captura de, digamos, el nitrógeno presente para estar, que está disuelto en el agua para seguir alimentándose. La cianobacteria, como he dicho, no podemos pretender que llegue a estar ausente, siempre va a estar presente. El problema es cuando se multiplica y ya se nos vuelve un problema. Normalmente ese problema deriva de un desbalance de nitratos y de fosfatos. A ver, y la presencia también en el desbalance de la presencia de carbono orgánico. En alguna medida puede haber inclusive algún rol pequeñito, muy pequeñito que cumplen los silicatos, pero el factor principal, detonante, digámoslo así, van a ser los nitratos y los fosfatos. Y no se trata de una relación de 1 a 1. Los nitratos y los fosfatos en nuestro acuario tienen una relación proporcional. ¿Y de dónde es que surge que uno diga que hay una relación proporcional y que cuando se rompe esa relación de balance proporcional es que surge el problema? Bueno, tenemos que remontarnos a algo que se conoce como la razón de Redfield. La razón de Redfield viene de un biólogo y oceanógrafo estadounidense que se llamó Alfred Clarence Redfield. Y en 1934 descubrió que existe una relación proporcional entre el carbono, el nitrógeno y el fósforo. Y que esa relación es constante y presente siempre en el océano y en el fitoplancton marino. Él descubrió, por ejemplo, que siempre va a haber 106 átomos de carbono por 16 de nitrógeno y 1 de fósforo en el plancton marino. Es decir, cada fitoplancton que va a haber que como organismo de alga en nuestro acuario tiene 106 átomos de carbono, 16 de nitrógeno y 1 de fósforo. Entonces, de ahí surge de que hay una relación o un balance proporcional en cuántos carbonos debo de tener yo en mi acuario, cuántos compuestos nitrogenados debo tener en mi acuario y cuánto fosfato o fósforo debo tener en mi acuario. Ahora, esto es una mera guía, no es una regla a la que uno dice tengo que pegarme al pie de la letra. ¿Por qué es una guía? Porque nosotros en el acuario, en los test que usamos, nosotros podemos medir el fosfato. No podemos medir el fósforo en general. Es decir, existe la posibilidad de medir el fósforo, pero los test a los cuales tenemos acceso común es para medir el fosfato. Entonces, si yo, por ejemplo, encuentro que tengo un ppm de fosfato, eso no quiere decir que yo tengo un ppm de fósforo. De fósforo, exactamente. Y lo mismo con los compuestos nitrogenados, que lo que medimos normalmente es el nitrato, que es uno de los que forman parte de los compuestos nitrogenados. Pero lo que vale es la regla de que no es que yo tenga que tener 5 partes de nitrato por 5 partes de fosfatos, sino que tiene que haber un balance proporcional. Y entonces en aquellas viejas escuelas que se decía que
los nitratos y los fosfatos debían de ser indetectables en los acuarios. ¿Cuál es el efecto sobre? Lo que pasa es que como eso era válido, Ricardo, y yo que soy de los viejos, me acuerdo de los años 2000, y probablemente les pasó a los que estuvieran en acuariofilia marina en los 90s y demás. Acordémonos que los test para medir la presencia de nitratos, de fosfatos y otros elementos en el agua han venido evolucionando y cada vez son más precisos. Entonces, en los tests que hoy día coges un HANA Checker y te dice tenés 0.01 partes por millón de fosfato en el agua, probablemente en los 2000 no ibas a alcanzar ese nivel de precisión, entonces el margen de error era más grande y al rato el test te podía marcar 10 partes, pero no 0.01. Entonces, en aquella época había que usar tener el agua lo más limpia posible, porque era lo que podían medir nuestros test, pero por dicha, todo esto ha provocado un avance en la parte del desarrollo tecnológico en nuestro pasatiempo, que a su vez, gracias a Dios, es lo que permiten que hoy universidades y acuarios públicos en el mundo estén reproduciendo de forma sexual los corales, porque podemos darles condiciones prácticamente idénticas a las de sus entornos naturales. Entonces, lo importante que tenemos que entender es que en nuestro acuario tiene que haber un balance o una proporción entre carbonos, nitratos o compuestos nitrogenados y fósforo, que básicamente nosotros los reducimos a carbono, nitratos y fosfatos. Esa relación de balance proporcional es lo que nos permite disminuir la posibilidad de que sucedan explosiones indeseables de algas como filamentosas, por ejemplo, pero también de cianobacteria. Si yo pierdo ese balance proporcional, compro más números de la rifa para que suceda un detonante y se nos desboque ese caballo. Si yo tengo ese balance proporcional entre nitratos y fosfatos, vamos a tener una disminución de las probabilidades de que suceda la cianobacteria. Y por eso al inicio del programa hacía la referencia entre acuarios que se están ciclando menos de 6 meses, porque ahí, aunque yo tenga todo metido en un parámetro, siempre voy a tener la cianobacteria, porque es parte del proceso normal. Pero si ya estamos hablando de un acuario que ya tiene su tiempo, ya está maduro, en la medida en que yo maneje los nitratos y los fosfatos en una relación de balance proporcional, vamos a disminuir su aparición. Yo recomiendo, por lo menos es el caso, yo lo utilizo así, me funciona muy bien, tener los nitratos entre 2 hasta 6 partes por millón, que te marque 0.02 a 0.06. En el caso de los nitratos, de 2 a 6 partes por millón, y en el caso de los fosfatos, entre 0.02 y 0.04 partes por millón. Si nos mantenemos en ese balance de nitratos de entre 2 y 6 partes por millón y fosfatos de entre 0.02 0.04, las probabilidades de que tengamos cianobacterias se reducen significativamente. Las posibilidades de un desbalance. Correcto. ¿Verdad? Porque estamos hablando que estas microalgas permiten la generación del oxígeno a través de la absorción del nitrógeno para el funcionamiento de los diferentes seres. Si tuviéramos nitratos y fosfatos más altos, hay formas de combatirlo, ¿verdad? Voy a eso. Si teniendo claro que debemos de tener un balance proporcional, ¿verdad? Porque no es un balance equilibrado, sino proporcional. Si nuestro acuario se pierde ese balance, ya tenemos un desbalance, pero ese desbalance es en favor de la presencia de nitrógeno, la mayor presencia de nitratos en nuestro acuario, que es lo que podemos medir, el alga de la cianobacteria va a coger un color marrón o rojizo. Pero cuando el desbalance se da en favor del fósforo, de los fosfatos que podemos medir en nuestro acuario, vamos a ver más bien una cianobacteria verde azulada. Y la proliferación de estas algas si se nos salen de ese balance.
En términos prácticos, voy a hacer una recapitulación de lo que acaba de comentarles. Para que nuestras colonias de bacterias sean eficientes procesando los nitratos, los fosfatos, deberíamos de tener 106 átomos de carbono, 16 de nitrógeno por 1 de fósforo. Por eso es que algunos acuaristas, cuando comienzan a ver la presencia de cianobacteria, le meten carbono. Y cuando hablo de carbono, ¿qué es? Nópox, vinagre, azúcar, vodka, etcétera. Lo que están haciendo ahí es metiendo carbonos, porque están buscando equilibrar ese balance proporcional entre carbonos, nitratos y fosfatos. Pero eso es como ponerle un parche al problema, en realidad. Buscando restablecer el equilibrio para controlar la explosión que se dio. Y ya vamos a comentar acerca si eso es lo ideal o hay otras formas más naturales de ayudarle al ciclo. Hoy estamos en Acuariofilia Marina, estamos hablando de microorganismos unicelulares que nos sirven como indicadores de la calidad de agua. Gracias por acompañarnos, vamos a separarnos unos instantes y ya casi continuamos con este tema tan interesante. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en Acuariofilia Marina. Hoy estamos conversando sobre un tema muy interesante. Estamos hablando de microalgas. Las microalgas existen en los acuarios. En los acuarios marinos utilizamos no solamente las microalgas como las macroalgas, y ellas nos ayudan a una función muy importante, la que es la oxigenación de el agua en los acuarios y también la reducción de importantes parámetros en el agua como son nitratos y fosfatos. Don Hernán, usted nos comentaba hoy acerca de que si tenemos descontrolados los niveles de nitratos y fosfatos, hay métodos para combatirlo. Ya nos decía usted aditar azúcar, vodka, por ejemplo, o algunos otros productos comerciales que se venden para esto, como para buscar un balance y que se nos quite el problema de algas. Pero hay algunas formas más eficientes de poder controlar este problema. Sí, Ricardo. Vamos a ir explicándolas. Lo que quiero es como que tengamos un panorama que nos permita comprender la lógica para que luego podamos utilizar cualquier medida comprendiendo cómo podemos abordar el problema. Entonces les decía que si tenemos un problema de cianobacterias, algunos acuaristas de forma intuitiva o porque un amigo le dijo metele Nópox, meten vodka o meten Nópox o meten azúcar, vinagre, etcétera, lo que están haciendo es aumentando la cantidad de carbono. Normalmente eso funciona cuando el desbalance es porque tenemos poco carbono, no tenemos esos carbonos en la relación de 106 átomos de carbono. Vuelvo a insistir, no es una regla exacta, pero es la referencia. Entonces, no por más que le sigamos metiendo carbonos, vinagre, azúcar, vodka, Nópox a nuestro acuario, vamos a corregir el problema. Puede ser que en algún momento le metemos más carbono de la cuenta y entonces pasamos en el péndulo de un lado a otro lado. Entonces, nuestro test vamos a tener la posibilidad de medir el fosfato, el medir el nitrato, básicamente. Entonces, la primera recomendación, si usted tiene problemas de cianobacteria, mida frecuentemente. No quiere tener problemas de cianobacteria, mida frecuentemente. Por eso yo decía, mucho del problema de la cianobacteria, la solución realmente al problema es la prevención. ¿Y la prevención en qué consiste? En que estemos midiendo nuestros niveles de nutrientes para saber si estamos comprando más números en la generación de un desbalance. Debemos entender que en el caso del fosfato, tenemos la presencia tanto del fosfato
orgánico como del fosfato inorgánico. Y normalmente es el fosfato, el que crezcamos en fosfato, el que más va a disparar la posibilidad de que tengamos cianobacteria, aunque también sucede lo mismo con el nitrato, pero es más probable que el problema, la aparición de cianobacterias se da por la presencia de un desbalance en favor del fosfato. La cianobacteria, como decíamos, entonces va a atrapar va a consumir con esos compuestos de nitrógeno, y por eso es que no se extrañen de que en la cianobacteria vean burbujitas. Esas burbujitas pueden ser desechos de oxígeno, como un subproducto del proceso de fotosíntesis, o son parte de esos compuestos nitrogenados. La cianobacteria puede tener un color azul verdoso, como el que referías, Ricardo. Puede ser un verde oscuro, puede ser verdes negruzcos, pueden ser naranjas amarillos, rojos cafés, incluso puede haber colores púrpuras y morado. Y mucho de esto va a depender de ese desbalance a favor de quien esté, de los nitratos o de los fosfatos. Normalmente la cianobacteria inicia en una pequeña área. Y ahí es un tema de la parte física del acuario. ¿Por qué? Porque en esa pequeña área del acuario tenemos un problema de flujos no hay de buena agua. circulación no de hay agua. buena circulación. Entonces, en ese punto se están concentrando y acumulando los desechos que genera nuestro acuario, las heces de los peces, los desechos de comida no consumidos, materia orgánica muerta, que al ir descomponiéndose en su proceso del ciclo del nitrógeno, terminan siendo nitratos por un lado, o terminan convirtiéndose, apareciendo el fosfato. Y a partir de ahí ya tenemos, como quien dicen, sembrada la semilla. Esa semillita que está ahí, lo único que está esperando es que tengamos un descontrol en estos parámetros para explotar por todo el acuario. Entonces, parte de la prevención o de el evitar los problemas de la cianobacteria es que nos aseguremos que no hayan acumulaciones de desechos en esquinas o puntos muertos en el acuario. Ahora, don Hernán, la pregunta es, el color rojo o verduzco o azulado se ve muy bonito sobre la arena, sobre el sustrato de nuestros acuarios. ¿Cuál es el problema con tener cianobacteria? Bueno, estéticamente a mí no me gustan, pero bueno, el hecho de que se hagan esas películas de cianobacteria también tiene un efecto sobre la filtración biológica que tienen las rocas y que tienen la arena. Entonces, una razón, si a usted no le desagrada la parte estética, pues hagámoslo para mejorar la filtración biológica, que es la columna vertebral de nuestro ecosistema artificial. Entonces, hay que, a ver, como podemos tener diferentes tipos de alga en el acuario aquí, ¿cómo sé yo si tengo diatomeas, si lo que tengo son cianos o tengo otro tipo de algas como podrían ser los dinoflagelados? Entonces, lo primero es que hagamos test. Si el agua que yo estoy usando para preparar la sal, por ejemplo, es una agua que no le estoy eliminando los silicatos, y los silicatos están en más de 0.2 ppm, cuando yo comience a ver este tipo de alga, debería de pensar que tengo problemas de diatomea. Ahora, si no tengo problemas de silicatos y estoy haciendo mi test y lo que estoy viendo es que hay un desbalance en esa relación proporcional de nitratos y de fosfatos, lo que debo de pensar es que tengo cianobacteria. Y si tengo silicatos altos y tengo desbalance en nitratos y de fosfatos, no debemos de extrañarnos que tengamos las dos algas, tanto diatomeas como dinoflagelados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si ya nos aparece la cianobacteria? ¿Cuál es la forma más fácil de combatir la cianobacteria? Uno, el esfuerzo de volver a meter en cintura o en relación proporcional los nitratos y fosfatos. Sin duda alguna tenemos que es el primer paso. Hacerlo, y para ello podemos echar de diferentes técnicas. Podemos exportar agua,
que está en desbalance y meter agua nueva. Para el caso de los nitratos, es lo siguiente. Si yo tengo un exceso de nitratos, tengo que ajustar el skimmer para que exporte más contenido. A ver, un skimmer en acuariofilia decimos que puede trabajar más en seco o más en húmedo. Lo que eso quiere decir es que el desecho que va acumulándose en la copa del skimmer puede ser muy caldosa o más lodosa. Si yo me muevo del caldo hacia el lodo, nos estamos moviendo hacia un esquimeo en seco. Si me muevo de lo lodoso a lo líquido, me estoy haciendo un esquimeo en húmedo. El skimmer va a exportar de forma más eficiente los nitratos, y si yo tengo un problema de nitratos, tengo que ajustar el skimmer a trabajar en húmedo. Si yo tengo una deficiencia de nitratos y lo que tengo es un problema de fosfatos, por tanto no debo de desajustar los nitratos, o por el contrario, los tengo tan en pequeña cantidad que debo de subirlos. Lo que debo es ajustar el skimmer a que se me mueva hacia un esquimeo más seco. Otra forma de exportar los nitratos y los fosfatos es por medio de los reactores de alga, por medio de los refugios donde tenemos las macroalgas. Hay reactores de biopellets también, que el reactor de biopellet son unas pequeñas bolitas de polímeros que se van disolviendo poco a poco, pero lo que ellas están haciendo es metiéndonos carbono. Entonces es un abordaje a través de la introducción de carbono, como pudo haber sido el vodka, el azúcar, el vinagre, etc. En el caso de los fosfatos, si tenemos un exceso de fosfatos, podemos recurrir a un reactor de fosfatos. Básicamente aquí sería el uso de... Un reactor de GFO. De fosfatos. El que a mí me gusta más, el producto que más me gusta más, sin hacerle marca, es el ROWA, porque dura bastante. Lo que hace es atrapar no solo los fosfatos, sino también nos permiten atrapar silicatos. Entonces viene un plus ahí. Y si no, podemos... ¿Y el ROWA lo depositas directamente en el sump, en el refugio? No, es un cilindro al cual se le mete agua. Y por otro extremo sale el agua que le estoy introduciendo, pero al forzarlo a ingresar al cilindro, adentro hay una media cargada de una X cantidad de ROWA, y entonces el agua pasa por esa media que está cargada de ROWA. Al pasar el agua por ahí está capturando el fosfato, y por el otro extremo está saliendo ya el agua sin fosfatos. Otro producto que se puede usar es el cloruro de lantano, que es un líquido que se le pone en gotitas y que lo que hace es atrapar o pegar el fosfato para que sea exportable de mejor manera en el skimmer, que es el mismo papel que cumple el citrato de hierro. Igual, tal vez hay una macrobiótica, pues vaya, pregunte, tienen citrato de hierro, y el citrato de hierro va a cumplir el mismo rol. Esas son las formas que podemos utilizar para volver a meter en cintura tanto el nitrato como el fosfato. También hay un elemento interesante, don Hernán, que es buscar si algún hábito, alguna práctica está causando ese desbalance de nitratos y fosfatos. Por ejemplo, alimentar a los peces en demasía, aquellos que nos gusta ver a los peces bien gorditos y contentos, eso genera más desechos en el acuario, más descomposición de alimentos y no se consume todo y genera un... Y normalmente, Ricardo, el alimento, ya sea en pellets, en hojuela, o que está en un líquido suspendido, ya sea para alimentar peces o alimentar corales, van a ser muy ricos en fosfatos. Entonces esos fosfatos lo que estamos haciendo es incorporándolos al acuario, y ahí es donde podemos perder el equilibrio. Pero también el fosfato es fundamental, es decir, la vida humana, la vida en el planeta tiene fósforo. Entonces tampoco es que podemos decir, no lo voy a meter, porque se ocupa. El tema es que como se trata de un ecosistema artificial, yo digo que el acuarista es el mejor de los maromeros, porque tiene un montón de bolas en el aire dando vueltas y sabe que tiene que mantenerlas en equilibrio, porque cuando se cae una de ellas,
algo va a suceder en alguna parte del el acuario. Cuando uno comparte en los foros, especialmente en Facebook o foros de redes sociales en general, de acuaristas, y presenta ante esa audiencia un problema de algas, una de las recomendaciones, como ya lo decía usted anteriormente, es el flujo del agua, revisar qué tan bueno es el flujo. Otra recomendación muy común es cómo está tu configuración de las luces. Claro. ¿Por qué? Por esto, Ricardo, no todos los organismos que realizan procesos de fotosíntesis son igual de eficientes en ciertas longitudes de onda. Entonces, por ejemplo, una macroalga es muy eficiente realizando su proceso de fotosíntesis en una luz blanca. No es tan eficiente haciendo fotosíntesis en luces con longitudes de onda que al ojo humano le muestran a uno un color rojo o un color verde. En el caso de la cianobacteria, por ejemplo, a la cianobacteria le encanta, es decir, es como el pez en su charco, ¿verdad? Tener una longitud de onda entre los 665 a 680 nanómetros, que ahí nos va ubicando hacia un color de luz rojiza al ojo humano. Pero también le encanta la luz de longitud de onda que se ubica entre los 560 y 620 nanómetros, que es una luz que tiende hacia la blanca o a la amarilla. Entonces, cuando yo tengo un problema de exceso de iluminación, mucho fotoperiodo, pero además de eso tengo un espectro que es favorable para la cianobacteria y no necesariamente favorable para los corales, o no necesariamente favorable, y hablo de los corales por la relación simbiótica con el alga zooxanthella, o no necesariamente favorable para la macroalga, ¿verdad? Entonces vamos juntando esos elementos que van subiendo la cantidad de números de la rifa que yo voy comprando. Entonces, si tengo un problema de flujo de agua que me hace puntos muertos, si tengo un espectro de iluminación que favorece esa longitud de onda que le encanta a la cianobacteria, y además de eso la tengo por un fotoperiodo muy extenso y voy metiéndole un desbalance en nitratos y fosfatos, sin duda alguna, tarde o temprano estamos juntando los elementos de esa tormenta perfecta. También en el tema de la iluminación pasa, porque hay personas que lo que tienen son fluorescentes de T5, y el fluorescente T5 o los bombillos de halógeno, conforme se van haciendo viejos, su espectro va cambiando. Entonces ya no es el espectro con el que salió de fábrica, que fue diseñado tal vez para corales o para un refugio para las macroalgas, sino que va cambiando y va generando unas longitudes de ondas diferentes que van a favorecer la cianobacteria. Entonces, por eso es que es recomendable cada cierto periodo, según lo indique el fabricante, estar cambiando ese fluorescente T5. Otra parte que sucede es que si tienes una lámpara de fluorescentes de bombillos LEDs, puede ser que la lámpara de bombillos LED sea casera. Y si fuese una lámpara casera, el tema es cuándo se diseñó, si se hizo construida para que diera el espectro que requería el coral, tal vez que íbamos a iluminar, y no la cianobacteria. O bien, tengo una lámpara de LED de fábrica, pero comenzaron a quemárseles algunos LEDs, y entonces el rojo y el verde que están presentes aún en esos LED de lámparas de reconocida reputación, tal vez no se quemaron, pero se comenzaron a quemar los otros, y eso me comenzó a cambiar el espectro de luz. Entonces, efectivamente, tenemos que también que controlar el tema de la iluminación y del flujo de agua, como también explicaba. Todos estos números se van comprando si los vamos dejando acumularse y no le damos mantenimiento al acuario, y por eso es que el tema pasa por la prevención. Otra de las fuentes principales que podríamos estar afectando no necesariamente está en esos alimentos que le introducimos al acuario. Puede ser que estemos usando agua para preparar la sal que viene cargada de fosfatos. Y entonces, como el agua tubo normal que tenemos en la casa.
Puede ser, puede ser que sea de pozo y tal vez no venga con tanto fosfato, pero si es de montaña podría venir con una carga importante de fosfato. Entonces de ahí que uno debe conocer cuál es el tipo de agua que uno está usando y en el mejor de los casos y usar filtros de reverse osmosis y la parte de ionización, que la parte del reverse osmosis no va a quitarle los fosfatos. Igual que no quita los silicatos, lo que quita los silicatos y quita los fosfatos son los cartuchos de resina de la parte de ionización, por eso es que se llama RODI, reverse osmosis y de ionización. Entonces, eso es una forma que tendríamos que revisar, evitar estar introduciendo para el caso de las diatomeas silicatos vía el agua del grifo o de la cañería, así como los fosfatos, o puede ser que venga muy cargada de nitratos, dependiendo de dónde estemos tomando el agua. También hay otras formas en que uno puede estar metiendo fosfatos sin que nos demos cuenta, además de los alimentos, además de el agua del grifo. Como te decía, por excelencia son los alimentos congelados. Que per se el alimento tiene el que tanto le gusta a los peces. El que tanto les gusta a los peces y que tanto les gusta ponerle para que se vean gorditos y demás. Porque no solo per se el alimento lo tiene, el fosfato, es el congelado, el agua congelada, que también desconocemos en qué condiciones se ha almacenado y cuánto tiene de fosfato. Otras fuentes pueden ser buffers de alcalinidad de marcas no tan buenas. Acordémonos una cosa, los productos pueden ser fabricados con materia prima industrial o con materia prima calidad laboratorio. Entre más se mueva uno a la materia prima calidad industrial, significa que va a venir con más impureza. Entre más nos movamos a la calidad farmacéutica, tiene menos impureza. Entonces, productos que no sean de muy buena calidad, como el caso de los buffers de alcalinidad, como podría ser el uso del Kalkwasser de forma prolongada. ¿Y por qué el Kalkwasser? Porque el Kalkwasser, cuando uno lo usa de forma muy prolongada, puede precipitar el fosfato que está capturado dentro de las rocas o el sustrato. Y lo mismo sucede con la sal, que es de mala calidad, o no necesariamente de mala calidad, pero no es lo mismo la sal industrial con materia prima industrial que la sal con materia prima de calidad farmacéutica. Entonces uno dice, no, pero es muy poquitito lo que tiene de fosfatos la sal. Pero si ese poquitito de fosfatos de la sal se lo sumamos al alimento congelado, se lo sumamos a que no usamos agua de reverse osmosis, se lo sumamos a una mala iluminación de espectro, etcétera, etcétera, y cuando te das cuenta prácticamente tenés el 99 números de los 100 que se están rifando, ¿verdad? También, Ricardo, como para ir cerrando ya el tema de lo que puede generar ese desbalance y por tanto la aparición de cianobacteria, otro tema que debemos de poner atención y a veces no lo hacemos por pereza, es que cuando se usan medias en el sump del acuario, si no la estamos lavando frecuentemente, ellas son fuente de nitratos y de fosfatos. Yo por lo menos quiero reiterarles, me va muy bien el mantener entonces los nitratos entre 2 y 6 partes por millar y los fosfatos entre 0.02 y 0.04. Ojo, y esto es importante, yo los uso así, que relativamente son bajos nutrientes, porque yo manejo una alcalinidad relativamente nivel del mar, 8, 8,5, pero hay personas que les gusta tener una alcalinidad por encima de 9, 10, 11. Para esos casos, la presencia de nitratos y de fosfatos debería de ser ligeramente mayor, porque de lo contrario se correría el riesgo de que las puntas de crecimiento de los corales conforme nazcan se quemen, porque no hay el alga zooxanthella no se va a ir poblando tan rápidamente por limitación de nutrientes, porque también es importante, como alga que es, requiere de nitratos y requiere de fosfatos para hacer su proceso metabólicos. Entonces vamos a tener un problema de puntas quemadas. Un último punto que quiero referirme, Ricardo, es que hay productos comerciales químicos que se pueden utilizar
para eliminar la cianobacteria, pero yo no recomiendo que se usen. Primero porque estamos poniendo un parche y segundo porque normalmente estos productos químicos que venden en los acuarios son a base de antibióticos y el uso de antibióticos de forma prolongada en el acuario va creando resistencias. Entonces, si yo no logré eliminar el problema de cianobacteria, la segunda vez que vuelva a aplicarlo va a ser más resistente la cianobacteria y así sucesivamente en la medida en que yo no logre erradicar los problemas de cianobacteria. Básicamente en términos muy rápidos, Ricardo, eso es lo que podríamos hablar de la cianobacteria. El tiempo nos ganó para entrarle a las diatomeas y no quisiera que terminara el programa sin hacer una pequeña referencia a que estamos muy cerca de el evento más importante de acuariofilia marina en todo el planeta, que es MAGNA, que corresponde a las siglas de la Convención de Acuaristas Marinos de Norteamérica. Es la expo y ciclo de charlas o conferencias más importante. Tiene 31 años de hacerse de forma ininterrumpida entre Estados Unidos y Canadá, y que este año va a ser el día 30, 31 de agosto y 1 de septiembre en Orlando, Florida. Se lo llevaron para uno de los hoteles de los parques de Disney, así que los niños se van para Disneylandia y los que somos más grandes nos quedamos en la expo. Tiene un concepto muy interesante, Ricardo, que se lo han dedicado este año, que es la acuacultura. Y es que no en pocos programas hemos hecho referencia a que es muy frecuente ya, casi que no nos sorprendemos de ver la gran cantidad de peces ornamentales que ya se reproducen en el cautiverio y ni qué decir los corales. Sí, nos alegra, don Hernán. El año pasado tuvimos la oportunidad de que un grupo de la asociación estuviera presente en Magna 2018, que fue en Las Vegas, y este año va a ser en Orlando. En esa ocasión se vieron muchísimos esfuerzos para poder reproducir peces en acuacultura, en cautiverio, ¿verdad? Para minimizar la explotación de los océanos. También se vio mucho los esfuerzos de fragmentación de corales para también, de nuevo, minimizar la explotación de los océanos y reproducir estas especies, tanto de corales como peces, en acuacultura responsable. Y MASNA, quien es la organización de acuariofilia marina más importante en los Estados Unidos. Es la Sociedad de Acuariofilia Marina, es la Society de Acuariofilia Marina de los Estados Unidos. El equivalente a SOCAM para Costa Rica, ¿verdad? Tiene dentro... Y Ricardo, de la cual la SOCAM es miembro. Es miembro asociado. Nosotros afiliado. somos asociados, correcto, afiliados a la MASNA. Sí, lo cual nos hace también copartícipes de su filosofía. La filosofía con la que ellos están posicionando Magna este año es el promover el crecimiento ético del hobby, dentro de los cuales consideran que haya soportar los esfuerzos de investigación para poder seguir desarrollando este tipo de prácticas de crecimiento en cautiverio, reproducción en cautiverio y propagación para hacer un futuro sostenible de este hobby en términos generales y en el mundo. Así que nos alegra muchísimo. Sé que algunos compañeros de la asociación están planeando ir. Me imagino las grandes sorpresas que se van a llevar, y más de uno va a aprovechar, como ya lo decía usted, don Hernán, de mandar a la familia a los parques de Disney, mientras aquellos que asistan a la conferencia pueden estar no solamente disfrutando de todas las exhibiciones que van a ver, porque este evento alberga más de 5,000 personas diarias en los más de 150 exhibiciones que tienen, sino también de muchísimas charlas tan interesantes como las que se vieron el año pasado. Ricardo, lo interesante de estos eventos es que te permite estar en contacto con los mejores desarrollos a nivel de tecnología del pasatiempo. Ahí van a estar presentes marcas que han desarrollado, por ejemplo, sistemas de iluminación que reproducen el ciclo lunar, que no es algo nuevo, ya eso se creó para la acuariofilia desde hace algunos años de atrás, pero esas lámparas que reproducen el ciclo lunar, cuando vos las juntás con sistemas de refrigeración, los famosos chillers,
que enfrían la temperatura del acuario, y además la juntás con sistemas de administración de equipos automatizados, de forma tal que puedes tener control de la alcalinidad presente, del calcio presente en el acuario, etcétera, etcétera. Al juntar todos esos elementos y ponerlos en sincronía, reproduciendo las condiciones naturales de Australia, por ejemplo, podemos provocar la reproducción sexual de acroporas de Australia, y así sucesivamente, simulando las condiciones de temperatura, de ciclos lunares y de condiciones de las costas de diferentes partes que son emblemáticas en lo que ha sido la presencia de corales que hoy están desapareciendo. Entonces, es un ejemplo de cómo la acuariofilia desarrolla equipos que hoy día universidades y centros de investigación están utilizando para propagar de forma sexual y no solo asexual los corales. Eso es lo que también ha permitido reproducir especies de peces ornamentales, y que si no fuera por este esfuerzo, al rato ya hoy no tendríamos muchas variedades de corales y de peces ornamentales, estarían totalmente extintos. Y hace poco hablábamos en uno de los programas, por ejemplo, el caso del bangay, que estuvo a punto de desaparecer, y precisamente porque la acuariofilia lo logró rescatar, logrando su reproducción, es que no ha desaparecido del planeta. Así es, así que un equipo de la asociación va a ir a Magna, y esperemos que puedan nutrirnos de material para saber qué pasó allá, que nos cuenten un poco, ¿verdad? Dentro de esta celebración del primer aniversario de Acuariofilia Marina, vamos a tenerles información de Magna 2019, que va a pasar del 30 de agosto al 1 de septiembre en Orlando, Florida, en los Estados Unidos. Gracias por habernos acompañado en esta mañana acá en Acuariofilia Marina. Muchísimas gracias por ser parte de este esfuerzo que hacemos con mucho cariño, semana a semana, los sábados en la mañana, donde traemos temas de interés no solamente para aquellos que gustan del hobby del acuarismo, sino también para las personas que gustan de los esfuerzos de conservación de recursos naturales, tanto marinos como en terrestre. Así que los invitamos para que siga usted en compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.